el cambio de paradigma? Bueno, ya lo íbamos medio avanzando antes cuando hablábamos de que las primeras legislaciones hablaban, a la americana hablaba del tema de la privacidad en el ámbito de las enmiendas constitucionales, en el ámbito de los pleitos privados, lo mezclaba incluso con el derecho a la imagen. En la primera normativa de carácter europeo, pues, bueno, pues se iban estableciendo pues la obligación de la declaración de los ficheros. Me imagino que sabéis que por las instituciones donde trabajáis o las empresas privadas o en otros colegios, anteriormente a la aplicación de este reglamento, pues habría obligación de declarar los ficheros ante la Agencia de Protección de Datos para que cualquier ciudadano supiera cuál era la estructura de estos ficheros. Una singularidad, y esto os pasará para el curso del análisis de riesgos. Cuando la Agencia de Protección de Datos, la delegada de Protección de Datos o cualquier jurista analiza vuestros flujos de datos, no quiere ver en sí los ficheros, no quiere que le enseñéis la tabla de Excel donde vienen todos los datos, sino que lo que quiere ver es la estructura de los ficheros. Cuento la anécdota de que estando en Madrid, en la Agencia de Protección de Datos, uno de los técnicos que estaba allí me decía que, bueno, que notaba que había un gran desconocimiento de este asunto porque incluso un ayuntamiento, cuando declaró el fichero de las personas que eran beneficiarias de un centro de día, pues en vez de mandar la estructura, ¿qué es la estructura? Pues como una tabla, una hoja de cálculo donde ponen los campos, pues número de NIF, nombre, apellidos, es persona pensionista o no, bueno, pues los que en cada caso se construyan para llevar nosotros una gestión. Pero esa es la estructura del fichero. Bueno, pues en este caso este ayuntamiento mandó todos los datos en un DVD a la Agencia de Protección de Datos para ver que quedaran allí registrados. La multa fue mayúscula, pues que obviamente no habían obtenido la autorización para exportar esos datos y a su vez pues supuso un paradigma dentro de la agencia que tuvo que cambiar incluso la denominación porque pensaba que todo el mundo había entendido que cuando se declara un fichero no es mandar el fichero, sino mandar la estructura del fichero. Bueno, pues a día de hoy hay un cambio de paradigma en materia de protección de datos, pues digamos cocinado en los distintos tribunales supremos y tribunales constitucionales de Europa, no sin razón, ante el desarrollo de la anterior ley, donde a la usuaria y consumidora acababa siendo, digamos, la que tenía que soportar el peso de proteger de forma activa su intimidad por medio de una actuación externa que corrigiese los abusos. Nos estamos refiriendo a, bueno, y acordaros, esto ha sido reciente, hasta el 2018, pues cualquier persona que hubiera mandado información pues para conseguir una bonificación o un concurso o que sus datos aparecieran cedidos o rellenara una instancia o bueno, pues cualquier recogida de datos, tenía que andar haciendo el vía crucis de ir comunicando a empresa por empresa de que quería ceder esos datos, quería saber si se habían cedido a terceras y que manifiestamente pedía el borrado. Estos viajes burocráticos, en mayor parte de los casos, llegaba a la sin razón de que la propia usuaria y consumidora, que en su momento cubrió, pues imaginemos que se cubre el sueldo del Nescafé en aquella etiqueta que venía por detrás, que se cubrían datos y se mandaban de distintos miembros de la familia, pues acababa pues siendo en una envío masivo a otras empresas porque había una letra pequeña, que tan pequeña era que no se había leído, que decía que mandando esos datos a esta empresa que se dedica a hacer café, pues estos podían ser cedidos, vendidos, exportados, etcétera, etcétera. El cambio de paradigma es que actualmente no es la persona quien por omisión da su consentimiento, ni por la letra pequeña, sino que tiene que haber un consentimiento expreso. Esto es, primera paradigma y primero elemento para que tengáis presente los colegios. O sea, siempre que recojáis algún dato, se tiene que hacer la advertencia de que se está recogiendo ese dato, si va a ser procesado, si va a ser tratado,
con el consentimiento expreso. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una asamblea y se le pide a 4 o 5 personas que para formar parte de la mesa den sus datos. Normalmente hasta la fecha pues se recogía los datos y ya está. Bueno, pues hasta ese acto de recoger esos datos para el envío o la participación en una mesa tiene que haber el consentimiento expreso. Por ejemplo, si os emitimos un certificado de esta formación, tenéis que dar el consentimiento expreso al Colegio de Canarias de que queréis aportar esos datos y que esos datos se van a aportar exclusivamente para esta emisión de este certificado y dais vuestro consentimiento expreso. No vale consentimiento tácito, no vale consentimiento que se dé a por hecho. Otro ejemplo, en materia de colegios profesionales, cuando entró en vigor y nos tuvimos que designar en más de 10 colegios profesionales de la educación social como delegada de protección de datos, tras una asamblea donde se puso en conocimiento que habían pasado los 2 años de vacatio legis para que entrara en vigor, o sea, se hizo tarde, mal y a rastras. Bueno, pues una de las singularidades que nos encontramos era los grupos de WhatsApp. Una de las preguntas que nos llegan de estos 10 colegios profesionales a los que llevamos es, bueno, ya tenemos un grupo de WhatsApp, ¿qué hacemos? ¿Vale con que manifieste su conformidad diciendo sí? Digo, no vale, porque no hay un consentimiento expreso del acto de incorporarlos al grupo. No es un consentimiento tácito que luego se refrenda con un consentimiento expreso. Tiene que ser un consentimiento expreso previo a ese tratamiento. Cosas distintas son las colegiadas que están ya colegiadas con anterioridad, donde la ley es meridianamente clara, son datos que ya habían sido aportados, pero con la salvedad de que cuando se renueva, digamos, la actuación del colegio, este está obligado a renovar ese consentimiento. O sea, si tenemos un dato colegial inamovible y que permanece ahí, bien, pero si ese dato colegial de repente existe una circular donde se pide la conformidad para el nuevo seguro de responsabilidad civil, hay que recabar el consentimiento expreso de los datos que nos han llevado a remitirle esa información como colegiada. Eso se llama responsabilidad proactiva y es una fórmula de ir, digamos, subsanando y aunque ante la duda, ante determinadas circunstancias, los colegios tienen que dar ese plus e intentar, en la medida de lo posible, tomar medidas proactivas para siempre, con claridad y transparencia, dejar claro que esos datos no se tratan.